Mi nombre es Brian Asprilla, tengo 26 años, me dedico a la música y este es mi padre. Mi nombre es Ángel Llanes, tengo 24 años, me dedico a trabajador independiente y esta es mi historia. Hola a todos, mi nombre es Aquiles, estoy cumpliendo hoy 30 años, soy artista callejero y bueno, esta es mi historia. Hace aproximadamente 19 años estudié en esto de la música desde que era muy niño. Comencé estudiando en una fundación que se llamaba Fundación Batuta, que queda en el municipio donde yo resido, que se llama municipio de Malambo. Después de haber estudiado un poco de música básica ahí, me incliné por la misma razón a estudiar la música en la universidad. Luego, en el transcurso de la universidad, básicamente no fue nada fácil mantenerse en el rango de una estabilidad económica, psicológica, mental, para poder cumplir con los requisitos que se necesitaban para cumplir con las metas en la carrera. Por tal razón, en los 10 semestres de la carrera pasaron muchas situaciones, entre esas había muchas veces en las que no tenía para los transportes, muchas veces no tenía dónde almorzar, muchas veces no tenía, me iba sin desayuno, muchas veces no iba a clase incluso por estas mismas razones. Sin embargo, poco a poco fui sacando adelante la carrera. Se lograron algunas cosas, otras cosas no se lograron. Bueno, pero todo quedó como un aprendizaje. Bueno, soy guitarrista, hice parte de diferentes grupos en los cuales toqué en diferentes festivales, el Festival de la Golondrina en Montería, Festival en Malapa, en Malambo, en diferentes municipios, participé en diferentes estímulos en los que, bueno, tengo varias experiencias agradables y no tan agradables. También he grabado diferentes tipos de música, entre esas champeta, un cantante de música urbana que se llama H. He sido compositor en algunas otras ocasiones y bueno, en el momento estoy a punto de recibir mi grado el 20 de agosto, pero la situación hace 2 años se vino borda abajo. Una de las razones principales fue el COVID, pues lamentablemente el virus, ¿no? Toda gran parte del gremio de los artistas nos vimos involucrados directamente con él para mal. Entonces de alguna u otra manera toca subsistir y sobrevivir en esto. Y una de las formas de hacerlo es pues, salir a las calles demostrando el talento, demostrando lo que realmente queremos y lo que sabemos hacer. Poco a poco lo hemos venido haciendo y pues nos ha servido para solventarnos en estos días que no han sido nada fácil. ¡Bravo! Bueno, mi día a día comienza desde las 6 de la mañana. Ahora empiezo a hacer mi desayuno. Atiendo a mi hijo si se levanta a esa hora. Yo soy padre, tengo un niño de 2 años. Desde esa hora hago mi desayuno, me alisto mis cosas y me vengo para la empresa. La empresa queda en la 96 con 46 y yo vivo en el barrio Las Malvinas. Me vengo en bicicleta todos los días, desde las 6:30 de la mañana en adelante. Bueno, desde ese momento nosotros llegamos a la empresa y empezamos a recoger los productos, lo habitual de la empresa, que sería el conteo de los productos, de ahí movernos hacia nuestro punto. Aproximadamente son 4 o 10 cuadras cada uno. Bueno, nuestro trabajo consiste en lo que vendamos. Somos trabajadores independientes, según por cada producto nos ganamos un porcentaje. Si vendemos mucho producto habitual, 100 productos, 120 productos, es que nos va bien.
aproximadamente 40.000 pesos, 30.000 pesos, que ayuda a uno a sustentar el día a día hasta donde se puede. Hay días donde no es igual, donde me puede hacer 5.000, 10.000, 15.000, y de ahí tengo que descontarle 5.000 diarios, que es lo que se gasta en el hielo, eso no nos lo da la empresa. Y bueno, no sé. Sí. Okay. ¿Y cuánto tiempo llevas haciendo lo que haces? No, ahorita yo soy uno de los más nuevos, tengo apenas casi un mes. Soy nuevo en esto de trabajar independiente. Okay. ¿Tuviste la oportunidad de estudiar alguna vez? Sí, estudié hasta bachillerato, estudié en la universidad, pero solamente un trimestre, no tuve la oportunidad de estudiar más, por cosas de la economía, la situación. Bueno, esto es mi oficina, arranco todos los días a la mañana, desayuno bien, como bastante bien, hago 4 comidas en el día, entreno bastante, me levanto a la mañana, 1 hora de ciclismo, 10 kilómetros más o menos, nada, hago un turno a la mañana de 1 hora, 2 horas, el cual hago aproximadamente entre 50 y 60 días en el día, lo que me alcanza para pagar el arriendo, comer, juntar plata, arreglar mi bicicleta, porque hasta acá llegué en bicicleta. Y nada, repongo otro turno a la tarde, unas 3 horitas más o menos. Y nada, termino mi día tipo 7 de la tarde, yendo a casa, descansar, bañarme. Y a otro día agotador, entre 9 y 10 nos juntamos con amigos, entrenar un rato más. Y nada más. Este es el lugar donde vengo a trabajar todos los días, donde ya estoy hace 2 meses en este lugar, el cual también me he movido por La Murillo, por otros lugares de Colombia, de Barranquilla más precisamente, pero ese es más o menos un día mío. ¿Tuviste la oportunidad de estudiar alguna vez? No terminé el secundario, no, lo dejé allá en Argentina, en Buenos Aires, no me llamó la atención. En su momento sí al principio, pero después no me llamó la atención terminarlo, me gustó más el arte. Yo empecé haciendo música, hoy estoy haciendo circo, pero quizás en algún momento no lo veo necesario por ahora, pero quizás más adelante retome el estudio. ¿Tienes a alguien que mantener? Pues básicamente yo vivo con mis 2 papás y mi papá tiene alrededor de 63 años, mi mamá tiene 52 años y mi papá por ya condiciones de la edad pues le cuesta un poco trabajar y bueno, me ha tocado en cierto punto ayudarlos económicamente, que es lo que debería hacer cualquier hijo de haber sido pues. Entonces sí me ha tocado hacerlo, no lo hago del todo porque también tengo otros hermanos y pues también lo hacen, pero han habido momentos en los que lo ha dado para eso y ha tocado guerrarla para poder costearlo y estoy totalmente agradecido con eso. Bueno, ahorita yo soy venezolano y ahorita estoy solo, literalmente sin mi familia, tengo solamente mi esposo y mi hijo aquí en Barranquilla conmigo, pero en Venezuela tengo toda mi familia, tengo mi mamá, mi hermano, mi papá, todo a mucha distancia, pero bueno, la gloria a Dios no trabajando y poder ayudar a mi mamá también. ¿Alguna vez te has sentido culpable de no poderle brindar a tus hijos una vida mejor? Sí, más o menos, porque a veces uno es culpable de lo que le sucede. A veces uno piensa que es castigo de la vida y vaina, pero no. A veces es culpa de uno, los actos que uno tiene, todo tiene su consecuencia. Todo tiene su consecuencia. Unos corren con mala suerte y otros corremos con malas decisiones. Pero no, sí a veces me he sentido culpable porque quisiera darle a mi hijo más de lo que le he podido dar, que no es tanto. Pero gracias a Dios sí, no le ha faltado nada. Quisiera darle más algún día. Y bueno, mi familia está compuesta por 3 hermanos, varones y una hermana, el cual ahora estamos en contacto nada más con ellos. Mis padres están vivos, pero no sé muy bien dónde están en Argentina.
Pero nada, como 4 hermanos, tenemos una casa en Buenos Aires, cual estamos siempre en contacto, les mando un saludo, los quiero mucho y nada, soy el menor de 4 hermanos, así que me están mirando y esperando seguramente, así que nada, una familia muy querida y muy unidos también, así que hermanos. ¿Cómo crees que te han visto las demás personas? Pues básicamente te encuentras de todo tipo de miradas. Hay miradas que quizás te miran un poco por debajo de lo que de verdad es uno. Porque bueno, un artista siempre debe ser visto como algo distinto a lo demás, ya sea para bien o para mal. Entonces te encuentras ese tipo de miradas, así como también te encuentras las miradas que se dan cuenta de lo que tú estás haciendo en una obra distinta, así como también te das cuenta que hay personas que te aplauden, otras quizás te ignoran, hacen como si tú estás, o te hacen el feo. Entonces todas esas cosas quizás nos afectan psicológicamente, pero bueno, nosotros seguimos para adelante dándole y haciendo lo que más nos gusta, que es la música. Invisible. A veces la gente discrimina mucho. En verdad la gente discrimina mucho. Tipo, yo soy del sur, ahorita estoy en el norte, mucha gente nos pasa por al lado. Uno, como persona decente, da los buenos días, buenas tardes. Hay mucha gente que responde como otras que ignoran a uno. Y uno de buena manera dice buenos días, ¿cómo amaneció? Pero hay personas que ignoran a uno. Uno se siente mal. Así uno sea de bajos recursos, uno intenta ser decente, pero a veces la gente no ayuda. Uy, la verdad que yo siempre que vengo acá al semáforo es el lugar que más me gusta estar, porque la gente siempre buenísima onda, no recuerdo alguien que haya dicho algo malo. Quizás a veces me paso de tiempo y los coches no pueden pasar, pero se soluciona, pero la gente la mejor, la policía, las ambulancias, todo el que pasa siempre se queda mirando un ratito, algunos retroceden para colaborar, pero la mejor con la gente la mejor. Este es el mejor lugar donde uno puede venir a compartir el arte y ver la respuesta inmediata de la gente, ¿no? Así que hasta ahora la mejor con la gente. Ok, ya nos hablaste un poco sobre cómo te ha ido con la pandemia. Sabemos que fue Sí. el detonante, ¿por qué estás aquí? Por supuesto, el detonante fue el virus. Antes del virus yo trabajaba, incluso comenzaba a trabajar como profesor en un colegio, el Colegio San José, que fue hace Calimén. Comenzaba a trabajar y de salida se metió la pandemia, comenzamos con algunas clases virtuales. Bueno, pero obviamente alguien tenía que pagar los platos rotos de todo lo que estaba sucediendo y tristemente fue el gremio de los artistas. A gran parte de los profesores de música, de arte, todo lo que tenga que ver con las artes, terminamos siendo los afectados de todo esto. Entonces me tocó recurrir a evolucionar de alguna u otra manera y pues aquí estoy intentando sacar adelante en mi día a día. Una vez me enfermé, duré 2 semanas sin olfato y sin gusto. Y duré 1 semana con mucho dolor muscular, pero gracias a Dios más nada de mi familia, solamente fui yo y fue algo, digamos que leve. Fue para mayores como otras personas que no salen de eso. Y bueno, no, de situación económica, gracias a Dios, yo trabajé en una tienda, las tiendas son 24 horas, todo el tiempo. Y vamos a decir que sí tuve comida, gracias a Dios no me faltó la comida ningún día de la pandemia, todo con lucha y esfuerzo, pero gracias a Dios no me afectó tanto como debería afectarme. Lo único que me afectó fue un viaje que tenía pronosticado ir a visitar a mi mamá y no pude. Tengo 3 años aquí y no he podido ir. Uy, la pandemia nunca pensé que me iba a agarrar viajando. Fue de terror a lo primero. Pero gracias a Dios encontré una persona en Medellín, que aprovecho, Juan Carlos, mi papá del corazón, el cual me dio una mano, su apoyo, es un gran viajero. Juancho, lo quiero mucho, él me adoptó unos meses cuando empezó la pandemia. La verdad que nosotros estamos en situación de calle con un amigo más y él se ofreció, ¿no?, a llevarnos a su casa, darnos una mano. Gran viajero, enseñó muchas cosas como viajero también. Me ayudó a llegar acá, así que encontré muchísima gente que nos ayudó, muchísima gente que nos dio una mano, pero también hay mucha gente que no la pasó tan bien como yo, pero gracias a Dios pudimos zafar y estuvo muy terrible, la verdad. Para un viajero es
lo más difícil que te puede presentar, ¿no? En el camino, que se cierren todas las puertas, porque todos nos cerraron las puertas, absolutamente todos tenían miedo, pero también hubo gente que colaboró, dio la mano, así que agradecido, ¿no? Gracias a Dios pudimos pasar esta pandemia tranquilamente. Ok, ahora vamos a la sección que se llama Camino a la situación. ¿Cómo llegaste a esta situación? A trabajar aquí. Porque me retiré de la tienda porque trabajaba, como dije, 24 horas, trabajaba mucho, bueno, 24 no, 16 horas. Trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche. Duré 2 años, más me cansé, aguanté mucho. Me pasé a una chatarrería y al ver que yo era inmigrante, literalmente querían, sí, no valoran mi trabajo, me pagaban 100.000 semanales. Y un trabajo de chatarrería es un trabajo muy fuerte y no valoraban el trabajo de uno y no me convenió y me retiré. Tengo unos amigos por la casa que trabajan de esto y ellos me comentaron y me decidí. Gracias a Dios, estoy aquí ahora. Bueno, yo salí de mi casa, salí por un viaje de 2 semanas. Mi sueño era conocer Jujuy, Tilcara, salimos con un amigo para conocer el norte de Argentina. Y conocimos mucha gente del norte del país que estaba saliendo, como limita con Bolivia. Y entonces, bueno, nos propusimos salir del país unos días para ver qué pasaba. Y bueno, ahí nos volvimos más. Pasé Bolivia, mi compañero se volvió. Ya sea el micro, bus, en dedo, carro, mula, barco. Pasé Bolivia, pasé Perú, pasé Ecuador. Un día soñaba entrar a Colombia y en Cali me compré una bicicleta y hace 2 años estoy viajando en bicicleta. Casi 2 años estoy viajando en bicicleta, recorriendo ya la mitad de Colombia. Así que nada, fue un camino difícil, pero fue lo más divertido llegar hasta acá y recorrerlo en bicicleta a Colombia. Hermoso país para recorrer en bicicleta. ¿A qué se dedican tus padres? Mi papá es albañil y mi mamá es cocinera. Mi padre se dedicaba a la construcción y mi madre era empleada doméstica. Era una familia muy básica. Gente cerrada, ¿no? Gente mayor de otra época, pero bueno, siempre el arte pudo más y acá estamos. La rebeldía. Ok, y ahora vamos a hablar sobre metas, sueños. De pequeño, ¿cuál era tu sueño? Siempre desde niño, desde los 6 años que empecé en la música, esto me atrapó enormemente de una manera que solo el artista la conoce, solo él la siente. Entonces desde niño siempre quise estudiar música, siempre quise graduarme de ello y pues para ello me tocaba estudiar demasiado. Todos los días un músico debe levantarse en la mañana y coger ese instrumento 5 o 6 horas diarias para poder lograr algunos objetivos. Y objetivos a futuro, pues obviamente terminar mi diploma, conseguir un buen empleo y lograr una maestría en música o en composición y poder creciendo como artista. Principalmente tener un trabajo estable para mi familia, principalmente mi mamá y mi hijo, porque son lo que más me sostiene ahorita. Mi esposa siempre ha sido mi ayuda, pero mi pensamiento siempre ha sido mi mamá y mi hijo sobre todo. Mi mamá porque me dio la vida y mi hijo porque es lo mejor que me ha pasado. Tener un trabajo estable y tener suficiente para poder ayudar a mi familia. La verdad yo siempre me imaginé así tal cual. En este momento es todo soñado. Yo trabajé 10 años en lo textil, yo tengo mi taller en Argentina, en Buenos Aires. Mi sueño siempre fue viajar, siempre fue conocer, llegar al punto de Latinoamérica. Nunca pensé que iba a llegar acá. Es un sueño. La verdad que me imagino viajando. Mi sueño era viajar y mi sueño va a seguir viajando siempre. Conociendo gente, lugares, aprendiendo a hacer distintas cosas, compartiendo arte. Me gusta mucho el arte, la música, el circo. Me gusta dibujar, me gustan muchísimas cosas, pero siempre compartiendo con la gente el arte, ¿no? Nunca haciendo arte egoístamente, ¿no? Siempre compartiendo para la gente.
¿Qué te motiva a seguir trabajando? Mi mamá y mi hijo, sobre todo. Y la crianza que me dio mi mamá, porque no fui criado por mi papá, sí lo conocí, no me dio la crianza que tenía, que debía darme. Pero mi mamá siempre me enseñó a ser un muchacho trabajador. Ahorita tengo 24 años y desde los 13 estoy trabajando. Nunca he sido flojo ni nada, porque he tenido metas en el sentido de trabajar por mi familia, tener lo que yo quiero, sin hacerle daño a otra persona y sin pedirle a otra persona. Uy, la verdad que trabajar en el semáforo y con la gente es lo más lindo y lo que más me motiva es la palabra de la gente, ¿no? Como te decía hace rato, todos los días una persona distinta, algún niño, alguna niña, alguna chica, tiene así palabras buenas, cosas increíbles. Así como ustedes vienen a compartir su historia, mi historia, la historia de ustedes. Pero lo que me motiva es la gente, lo venir acá, la gente, los niños, todos los coches, las personas que se acercan atrás. Trabajar para la gente, entretener, divertir es lo más lindo, esa es mi motivación, la gente nada más, venir y divertir a todos. Ok, vamos a la conclusión. ¿Qué esperas recibir ante los demás, ya sea material o inmaterial? Principalmente respeto, todos somos iguales. O sea, así una persona tenga dinero o no tenga dinero, todos hacemos lo mismo, todos peleamos por nuestra familia, todos vivimos gracias a Dios. Lo importante es que todos somos iguales, así sea la clase social que nosotros tengamos. Yo lo que pido es respeto, respeto y valoración, porque uno no lo hace por hacerle daño a los demás, sino lo hace por necesidad. Uy, yo no esperaba, la verdad que yo no espero nada, no esperaba nada. Y sin querer recibí todo, muchas cosas materiales, bueno, no importan, pero el cariño de la gente, ¿no? El que te reciban en una casa, que te inviten a una ciudad, a un pueblo. Han pasado muchas cosas acá en este lugar, muchísimas cosas. Pero nada, la verdad que la gente ha dejado todo, ¿no? Yo también he dejado todo, pero la gente me ha multiplicado todo eso que he brindado, ¿no? Humildemente, pero la gente es lo más, el apoyo de la gente siempre va a ser incondicional.